A veces se hace frecuente una pregunta retórica que se hace la gente cuando uno le habla de Dios. Y generalmente dicen, ¿así que Dios ha dicho? O dicen, ¿ha dicho Dios? De forma un tanto burlesca, por supuesto. Donde quiera que Dios ha dejado clara la verdad, la estrategia de Satanás ha sido poner dudas sobre lo dicho por Dios. Cada vez que Dios ha hablado con autoridad, Satanás ha intentado tergiversar lo dicho. ¿Dijo Dios eso en verdad? Eso es lo que Satanás le dice a la gente en el oído. Dice en tono de burla, por supuesto, como muchos apóstatas hoy en día lo hacen. Y como podemos ver que en el libro de Génesis lo llevó a cabo. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. ¿Recuerdan ustedes esa pregunta engañosa para que entrara la mujer en el diálogo? Esta confusión toma la siguiente forma. Puede que la Biblia sea la palabra inspirada de Dios, en algún sentido, pero también es palabra humana, pues fue escrita por humanos. Y todos los humanos erran y por lo tanto la Biblia tiene que tener errores. Eso es lo que dicen muchos intelectuales y otros apóstatas. Así dice el argumento de muchos, pero es la astucia de Satanás, negando la verdad de Dios, tal cual como lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Veamos lo que es erróneo en esta forma de pensar. Consideremos, por ejemplo, algunos razonamientos paralelos a lo que venimos diciendo y que son erróneos de igual manera. Por ejemplo, una lógica dice lo siguiente. Punto 1. Jesús era un ser humano, ¿cierto? Punto 2. Los seres humanos pecan, ¿cierto? Punto 3. Por consiguiente, Jesús pecó. ¿Es lógico o no? Bueno, esta lógica, que no es más que eso, una lógica, es muy parecida a otra que yo he escuchado. Por ejemplo, en el fondo de un mini market hay una estancia donde hay 3 tarritos de conserva. De repente pasa una señora y desaparece un tarro de conserva. ¿Cuál es la lógica? La señora tomó el tarro de conserva, ¿cierto? Lo tomó, se lo robó, lo hurtó, no importa, pero fue la señora la que se llevó el tarro. Esa es la lógica. Pero esa lógica está ocultando una información muy importante. Que la señora va con un carrito y el carrito sin querer golpeó la repisa y un tarro cayó hacia atrás de la repisa. O sea, la señora no se llevó el... Así como en esa lógica se dejaba a un lado la información del golpe que el carrito había hecho sobre el estante, así esta lógica de que Jesús era humano y que los seres humanos pecan y por lo tanto Jesús pecó, también oculta una información muy importante. ¿Cuál es esa información? En primer lugar, Jesús fue sin pecado. Hebreo 4:15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas y pecados, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue sin pecado. 2. No conoció pecado. Según el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado y hizo pecado,
hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él no conoció pecado. Jesús fue cordero sin mancha ni defecto, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Y tenemos dos motivos más: que Jesús es puro y justo, según Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esa es Primera de Juan 2:1. Y el otro versículo sería Primera de Juan 3:3, donde dice: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Entonces tenemos que Jesús fue sin pecado, no conoció pecado, fue cordero sin mancha ni defecto, y es puro y justo. Esa es la información que echa por tierra la lógica de la que venimos hablando sobre que Jesús era humano y que los seres humanos pecan y por lo tanto Jesús pecó. Pero si Jesús nunca pecó, ¿qué está errado entonces en el argumento que dice esta lógica de que Jesús es humano y como humano debería haber pecado? Bueno, el error consiste en suponer que Jesús es como cualquier otro ser humano. Claro, los seres humanos pecan, por supuesto, pero Jesús no era un mero ser humano, era un ser humano perfecto, mientras que toda la raza humana somos imperfectos. Es ahí la diferencia. De hecho, Jesús era no solo humano, también era Dios viviendo dentro de un cuerpo humano. De la misma forma, la Biblia no es un simple libro humano, es también la palabra de Dios como Jesús. Es tanto divino como humano, y así como Jesús era humano, pero nunca pecó, la Biblia es un libro humano, pero no yerra. Tanto la palabra viva de Dios como su palabra escrita, la Biblia, son humanas, pero no se equivocan, no tienen fallo, son divinas y no pueden errar. No puede haber más error en la palabra escrita de Dios de que puede haber pecado en la palabra viva de Dios. Dios no puede errar ni pecar. Punto. Ahora, en lo que dice relación a la Biblia, ¿hay dificultades en la Biblia? Por supuesto que sí. Aunque la Biblia es palabra de Dios y como tal no puede tener ningún error, esto no significa que no haya dificultades en ella. Sin embargo, como observó San Agustín sabiamente, si nos sentimos perplejos por cualquier aparente contradicción en la Escritura, no está permitido decir que el autor de este libro está errado, sino que o el manuscrito es defectuoso o la traducción es errónea. Usted no lo ha entendido. Los errores no están en la revelación de Dios, sino en la interpretación errónea de los hombres. La Biblia no contiene error, pero no así los críticos. Todas sus alegaciones de error en la Biblia se basan en algún error de ellos mismos. Sus errores caen en las siguientes categorías principales. Hay varias categorías, pero voy a tomar solo dos. El primer error que los traductores o los que están en contra de la Biblia suponen. El primero es suponer que lo no explicado sea inexplicable. Esto es que ninguna persona instruida afirmaría poder explicar plenamente todas las dificultades bíblicas. Sin embargo, es un error el que los críticos supongan, por lo tanto, que lo que todavía no ha sido explicado nunca lo será. Por ejemplo,
Cuando un científico se encuentra con una anomalía en la naturaleza, no renuncia a todo su trabajo de exploración. Antes bien usa lo no explicado como una motivación para hallar una explicación. Ningún verdadero científico levanta las manos desesperado simplemente porque no puede explicar un fenómeno dado. Continúa investigando con la confianza y esperanza de que hallará una respuesta en el futuro. Y la historia de la ciencia revela que su fe ha sido recompensada una y otra vez. Por ejemplo, los científicos anteriormente, hace algunos años atrás, no tenían ninguna explicación natural para los meteoritos, no tenían explicación para los eclipses, no, tampoco los tenían para los tornados y menos para los huracanes y los terremotos. Hasta hace poco los científicos no sabían cómo podía volar el abejorro. Todos estos misterios han entregado sus secretos a la incansable paciencia de la ciencia y los científicos tampoco saben cómo puede desarrollarse la vida en los termorrespiraderos en las profundidades del mar. Pero los científicos no arrojan la toalla ni dejan de trabajar con esta contradicción, exclamando, oh, una contradicción, sino que continúan con su trabajo. De la misma manera, un erudito cristiano se acerca a la Biblia con la misma presunción de que lo que no se ha explicado todavía es por tanto inexplicable. Él o ella no supone que las discrepancias son contradicciones y cuando encuentra algo para lo cual no tiene explicación simplemente continúa investigando o estudiando. Puede que a su debido tiempo se hallará una explicación. De hecho, si supiera lo contrario, dejaría de estudiar la Biblia, ¿cierto? Pero por buscar una respuesta cuando uno supone que no hay ninguna respuesta, como su contraparte científica, el estudiante de la Biblia ha sido recompensado por su fe y su investigación. Muchas dificultades para las cuales los eruditos una vez tenían ninguna respuesta han cedido a la incansable búsqueda de la verdad por medio de la historia, por medio de la arqueología y por medio de la lingüística y otras disciplinas como por ejemplo la exégesis, ¿cierto? Por ejemplo, los críticos una vez propusieron que Moisés no podría haber escrito los 5 primeros libros de la Biblia porque no había ninguna escritura en los tiempos en que Moisés vivía. Pero pasados unos años se supo que la escritura existía un par de miles de años antes de que Moisés naciera. ¿Te das cuenta? De la misma manera los científicos una vez creían que la Biblia estaba errada al hablar del pueblo eteo, pues era completamente desconocido para los historiadores, pero pasados unos años, todos los historiadores saben de su existencia por medio de la biblioteca de aquel pueblo, que fue hallada allá en Turquía. Esto nos da la confianza para creer y que las dificultades bíblicas que todavía persisten no han sido resueltas y tienen una explicación que no es necesario suponer que la Biblia tenga algunos errores. ¿Te das cuenta? Y el segundo ejemplo que quiero dar es, y que demuestra lo equivocado que están los críticos de la Biblia, es suponer que la Biblia es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muchos críticos suponen que la Biblia está equivocada hasta que algo demuestre que está en lo correcto. Sin embargo, si usamos esa psicología en bastantes aspectos distintos, podemos ver una diferencia muy clara. Como por ejemplo un ciudadano estadounidense acusado de un delito, se debe suponer que la Biblia es inocente hasta que se demuestre que es culpable, ¿cierto? Esto no es pedir nada especial para la Biblia, es la misma manera en que nosotros manejamos todas las comunicaciones humanas. Si no lo hiciéramos, la vida sería totalmente imposible. Por ejemplo, si supusiéramos que los letreros en la carretera y las señales de tráfico
no estuviesen diciendo la verdad, probablemente estaríamos muertos, antes de que pudiéramos demostrar que decían la verdad. De la misma forma, si supusiésemos que las etiquetas de los recipientes de alimentos están erradas hasta que se demuestre que dicen la verdad, tendríamos que abrir todas las latas y todos los paquetes de comida antes de comprarlo. ¿Y qué sucedería si suponemos que todos los números de los billetes son incorrectos? Y si suponemos que todos los avisos en el cuarto de baño están errados, bien es suficiente. Como en relación con cualquier otro libro, se debe suponer que la Biblia no está diciendo lo que los autores dijeron u oyeron. Los críticos negativos de la Biblia comienzan con la presunción exactamente opuesta. No es pues muy sorprendente que lleguen a la conclusión de que la Biblia tiene errores. Bueno, los críticos de la Biblia tienen por costumbre abrir siempre la boca para decir que la Biblia tiene errores o que es un libro de fantasía. Pero cuando Dios les abofetea la boca con un descubrimiento arqueológico que demuestran que la Biblia es veraz y que tiene razón, esos mismos críticos que abrían el tremendo hocico para ofender a Dios y su palabra, se quedan calladitos y ni siquiera tienen la hombría de pedir disculpas o perdón por haber dicho lo que dijeron. Simplemente lo dejan pasar hasta que la cosa se enfría y nuevamente salen con otra idea para descalificar la Biblia. ¿Por qué lo hacen? Porque no quieren reconocer la existencia ni de Dios ni de que la Biblia es palabra de Dios. Es simple. Porque están manejados por Satanás. Porque ellos escuchan más a Satanás o algunos de sus demonios que lo que la Biblia dice. Y ese es el gran error que ellos cometen. Nunca he conocido un caso de algún crítico de la Biblia, de algún profesor, de algún estadista, de algún hombre muy ilustrado que descalifica la Biblia y lo hace sin siquiera leerla, o simplemente lee uno que otro verso para poder descalificarla. Y esto lo hacen de forma muy poco prolija, como lo haría una persona de un nivel intelectual. Una persona inteligente primero mira, observa y estudia de principio a fin un motivo que él va a razonar sobre ese motivo. Por ejemplo, hay un dicho que dice que nadie puede dar una crítica de un libro si no lo ha leído. Y eso lo aplican a todo tipo de cosas, sea una película, una obra de arte, sea una pintura, sea lo que sea. Primero hay que conocerlo de principio a fin y después recién entregar su opinión, ¿cierto? Bueno, eso lo hacen con todas las cosas, menos con la Biblia. No leen la Biblia. Y no la leen porque se sienten mal cuando la leen. El demonio que tiene adentro o el demonio que lo está usando se siente mal cuando ellos leen la Biblia, si es que la intentan leer. Y ellos no se dan cuenta. Se sienten mal y a nadie le gusta sentirse mal, ¿cierto? Pero ese sentimiento de que se sienten mal es el Espíritu Santo que lo hace sentirse mal. Mas ellos, ¿qué es lo que hacen? Quieren huir, no quieren sentir ese malestar psicológico y espiritual. No quieren sentir ese malestar. Entonces dejan de leer, se alejan para no sentir ese malestar. Es decir, no aprovechan la oportunidad que el Espíritu Santo le está dando para que corroboren y para que vean que la Biblia es veraz y no lo que Satanás le cuenta día a día al oído. Son gente que no ha entendido, son gente que se alejan de la verdad. Jesús dijo que eran muchos los que
no llegaban a la verdad y se alejaban de ella. Pero los que tenían un corazón limpio, un corazón puro y eran legítimamente personas que buscan la verdad, se acercan a Jesucristo y a su palabra, porque ellos igual van a sentir ese sentimiento de sentirse mal, ese sentimiento de amargura intelectual y espiritual, pero van a ser llevados a la verdad a través de ese shock que la gente siente cuando lee la Biblia y la entiende. Los intelectuales, mientras más intelectuales quieran ser, o ciertamente lo sean, están más lejos de Dios por su razonamiento de un corazón duro, lo que los hace ciegos, y todavía guían con su intelecto a miles de otros ciegos, y todos saben dónde van a caer los ciegos. ¿Contradicciones de la Biblia? No existen. Las contradicciones del hombre, esas sí existen. Los errores del hombre, esos sí existen, pero la Biblia es veraz. No sé si usted lo habría pensado. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera.